Lo nuestro, la verdad es que tiene un poco de delito porque Santi Palacios vive en Barcelona, de hecho vive muy cerquita de donde hacemos Fotolari y nos hemos tenido que venir a Formentera Fotográfica, para conseguir sentarnos un ratito con él para hablar. Pero va a merecer la pena porque Santi Palacios, además de ser un fotoperiodista muy reconocido, es uno de los creadores de Archivo COVID, un proyecto muy interesante del que ya os hemos hablado en Fotolari. Ha estado hace muy poco en Ucrania cubriendo el conflicto, así que tiene un montón de cosas interesantes de las que hablarnos sobre el papel de los fotógrafos, de los fotoperiodistas en una guerra como la de Ucrania y también sobre la industria de los medios de comunicación. Quedaos que va a contar muchas cosas. Santi Palacios, te teníamos muchas ganas. Tú no lo sabes, pero te teníamos ganas porque tu fama te precede. Tienes fama de un poco así, que te gusta rajar, criticar, y eso en Fotolari nos encanta. O sea, has venido a tu casa, no lo sabes, pero has venido a tu casa, estás en el lugar indicado para rajar de todo lo que quieras rajar, de medios, fotoperiodismo, estás en el lugar adecuado. ¿Es correcta la fama de...? Me acabas de acojonar. espero que Esto no. es para marcar el estilo de aquí se viene a rajar. Oye, tú has estado en el último sitio donde has estado trabajando, Ucrania. ¿Cómo has visto la labor de los medios, de los compañeros que habéis estado en Ucrania? Porque desde aquí se percibe cierta, no sé si sobreinformación, esa sensación de, joder, pero ¿cuánto está allí todo el mundo? No hay otros temas. Los que estáis allí, yo no sé cómo vivís estas cosas. Bueno, yo separaría mucho el hablar de la labor de los compañeros, como has dicho, de los medios y de lo que está haciendo la industria de la información y la agenda informativa, si esto funciona o no, si tiene sentido o no, cómo lo percibe la población o no. Son muchísimas cosas diferentes y creo que para poder hacer un muy breve análisis hay que, digamos, trocearlas, ¿no? Por partes, porque los compañeros y compañeras creo que están haciendo en su inmensísima mayoría un trabajo espectacular. Los medios de comunicación creo que están haciendo un esfuerzo bestial. Otra cosa es que esto luego podamos decir si tiene más o menos sentido en comparación también con otros conflictos que están sucediendo o que han sucedido, ¿no? Luego ya a nivel de ese bloque tan grande de la información y de cómo se está cubriendo Ucrania y de qué implica, por qué se cubre tanto, cómo se percibe la información, cómo no se percibe. ¿Cómo intentar resumir algo así? Yo creo que primero todos estamos alucinando con el impacto que está teniendo esta guerra sobre la población europea y el impacto mediático que está teniendo. Y aquí a lo mejor, digamos que a lo mejor estoy rompiendo una lanza o haciendo de abogado del diablo, porque creo que tan importante es destacar que fuerte, qué impactante es que tenga una presencia como la que tiene la guerra de Ucrania en los medios y qué impactante es que la población europea se vuelque con la guerra de Ucrania, tanto como está haciendo con respecto a otros conflictos. Creo que hay que decirlo, pero al mismo tiempo creo que es normal. Creo que es lógico y evidente que una guerra en Europa impacte y preocupe más y genere muchísimo más atención y muchísimas preocupaciones de la población europea que una guerra que está en otro continente. Me parece totalmente lógico. Yo creo que la labor precisamente de los que trabajamos en internacional es tratar de hacer que las otras también importen y acercar las otras y hacer que importen más o que haya menos diferencia, pero no tendría demasiado sentido plantear que fuera a ser lo mismo, ¿no? Ya por terminar, a mí me parece que aquí hay que destacar que Ucrania está sirviendo como un muy buen ejemplo
de la demanda de hiperinformación que existe hoy en día. Es decir, no solamente es la inmediatez de la que llevamos hablando muchísimo tiempo, ¿no? En la que de forma inmediata hay que decir está pasando esto, sino que es que además a los 5 minutos se pretende conocer los detalles de lo que está pasando. Y ahí es donde las cosas se complican mucho, porque a los periodistas se nos empieza a pedir que aclaremos dudas que son las que tenemos nosotros. Yeah. Es decir, ¿cómo te voy a responder si esto es lo que quiero saber yo? Si esto acaba de suceder, ¿no? Y por poner el ejemplo de la matanza de Bucha, que es lo que yo cubrí, contar que, bueno, lo que más me asustó a nivel de impacto mediático fue como, bueno, por parte del Kremlin, que eso era de esperar, hubo un intento de transformar la matanza que habían dejado detrás los soldados rusos en una teatralización hecho por parte de la propaganda ucraniana. Y mi preocupación es que fue muy fácil sembrar la sombra de la duda. Fue extremadamente fácil y entonces eso me lleva a la conclusión de pensar que lo que hace falta aquí es formación, en este caso de base, empezando en los colegios para la población, sobre cómo funciona la industria de la información, porque es una industria con la que vas a lidiar toda la vida, que te va a afectar de forma muy importante toda la vida, y parece que hoy en día la gente consume más información que nunca, pero no por eso quiere decir que conozca mejor o lo suficientemente bien esa industria de la información, porque es lógico, a quién te la tiene que contar, ¿no? ¿Cómo se percibe estar, porque tú eres uno de los periodistas, de los fotógrafos que estuviste en Bucha, estar escuchando estas cosas? Es decir, tú estás viendo lo que estás viendo y que desde España te estén diciendo, uy, esto es un montaje, sois parte de la propaganda ucraniana. Es decir, tú que no estás allí, que estás delante de los cadáveres, delante de la gente muerta, ¿cómo, o sea, por tu cabeza qué pasa en ese momento? Mientras tú lo estás viendo en plan, oiga, o sea, pero... Pasan muchas cosas. La primera es frenarte un momento, hacer ese proceso de reflexividad y decir, oye, a ver qué está pasando. Es decir, ¿Tú llegas a dudar en algún momento en plan, oiga, a ver si yo estoy aquí siendo parte de una historia montada por unos o por otros, ¿no? Soy parte de un mecanismo. Bueno, sí, o sea, dudar constantemente, pero creo que tendría que matizar dudar sobre qué. Es decir, no sé, a mí, por ejemplo, me generó dudas, claro, me costaba entender al principio, no entendía el por qué esos cadáveres llevaban tanto tiempo ahí, oye, que tanto tiempo son horas, ¿eh? Ya. Sí, Cuando sí. yo entré, de cuando se fueron los rusos a cuando yo entré, estamos hablando bueno, ya nunca supe bien si fueron 24, 36 horas, 40 horas, 48 horas, no lo sé, pero bueno. Tú llegaste pronto, llegaste de los primeros. Sí, por eso digo que, bueno, dije, bueno, no sé si habría que pensar que estos cadáveres se tendrían que haber retirado ya o no, o si hay un motivo por el que no. Hay muchos motivos por los que podrían ser que los que no, incluso que tuvieran explosivos dentro o que estuviera esperando a que un forense viniera y pudiera, ¿no? Documentar la escena del crimen precisamente para una posterior investigación, es decir, hay muchos motivos. Pero entonces, claro, las dudas creo que es muy sano tenerlas en todo momento. Lo que pasa es que lo que nos lo disipaba desde el principio es que en Bucha mataron a mucha gente, pero en Bucha también quedaron unos 3.500 supervivientes. Entonces, lo que tal vez no se percibía desde fuera es que yo no te estoy contando lo que te estoy contando porque me da la gana. Yo no solamente estoy viendo un cadáver, yo estoy viendo unos vecinos que me están llevando a donde está el cadáver. Y a gente que acaba de vivir una experiencia traumática y que en algunos casos, temblando, todavía te estaban contando lo que había pasado y desde qué día llevabas a esas personas muertas en la calle. Entonces, insisto, aquí yo creo que hay que plantear por qué motivos dudar o no dudar. Que un gobierno como el ruso, que es parte interesada y que no tiene ninguna credibilidad, diga que eso es mentira, no es un motivo para dudar, evidentemente. Los motivos para dudar podrían ser el decir, estoy en un conflicto, todo el mundo es una parte interesada, voy a tener cuidado, a ver, intentar que no, o que nadie nos la cuele, ¿no? Digamos. Pero cuando tienes a la población civil, a los supervivientes, que evidentemente no van a haber podido crear una mentira colectiva en cuestión de horas, es gente que llevaba un mes encerrada en sótanos, incomunicada, pues no hay conexión telefónica, y que está diciendo que en cuestión de horas han salido y todos han quedado para mentir a los periodistas que íbamos llegando, es que no tenían tampoco ni pies ni cabeza, ¿no? Una sensación que igual ha tenido mucha gente desde España es que estaba todo el mundo allí, que estaban todos los periodistas, todos los fotógrafos en Bucha, que no sé si fue ahí, hemos visto fotos, la típica foto de 10, no sé cuántos fotógrafos haciendo la misma foto al mismo cadáver, y es una cosa que siempre se critica, y me gustó mucho que ayer en la charla que diste en Frontera Fotográfica hablabas de esto, ¿no? de
de esa crítica recurrente a que, a que los fotógrafos están fotografiando algo, ¿no? Porque igual la gente percibe, bueno, esto es una especie de circo, ¿no? Sí. Con toda la seriedad y con todo el respeto, pero oiga, esto es una persona muerta, ¿no? Una víctima. A ver, en este caso, yo vi una crítica en las redes sociales que no me gustó porque la estaba haciendo gente que no estaban allí y que se estaba haciendo a partir de una foto cuyo contexto creo que no se entendía o que no se conocía, ¿no? Es decir, pues, llegaron muchos medios de comunicación, evidentemente, pero la mayoría de medios trabajan rápido. O sea, la mayoría de medios de comunicación llegan, hacen y se van, ¿no? Y luego quedan equipos que trabajan más de fondo, que iban yendo de forma recurrente. Yo los 20 días que me pasé yendo todos los días allí, la mayor parte del tiempo estábamos pocos, o estaba solo, o con el fixe con el que trabajaba, la fixe con la que trabajaba, o éramos pocos, fotoperiodistas mayormente, de hecho, pero no era algo así tan masivo. ¿Qué sucede? Que las autoridades organizaban press tours, ¿no? Tours para la prensa. Y esos tours para la prensa que les llevaban a la fosa común a ver cómo se abría la fosa común y se sacaban cadáveres de la fosa, o algún otro punto, el que fuera de Bucha, pues ya llegaban 1, 2 o 3 autobuses, los que fueran, cargados de periodistas, que esa escena que sí que es muy ridícula cuando la ves, que de repente paran 3 autobuses y bajan hordas de periodistas, todos con prisas porque les dan poco tiempo a hacer. Entonces alguien, en ese contexto de esos puestos que duran muy poco tiempo, además, hizo una foto de una calle, claro que era... Tú veías la foto y yo cuando la vi me impresionó. Yo estaba en Bucha cuando se hizo esa foto, yo no estaba en esa calle en ese momento y yo no vi esa escena, ¿no?, en directo, sino que vi la foto luego. Y me impresionó muchísimo. Digo, hostia, madre mía, vaya show. Pero no entendía esa crítica. Es un ejemplo, yo creo, precisamente de lo difícil que es hacer este trabajo, por lo fácil que es, y lo hacemos todos, no quiero hacer la crítica hacia afuera, yo seguro que también lo hago, lo fácil que es sacar conclusiones de una sola imagen sin pararte un momento a pensar que lo único que estás viendo es una imagen. Y porque yo veía que gente que se dedica a hacer imágenes, es decir, gente a la que le debe pasar esto con su trabajo, veía esa imagen y decía, esto es lamentable, esto es un ejemplo de que el periodismo no llega a unos puntos, no sé, no recuerdo bien los mensajes, ¿no?, pero que ya ha llegado a una situación ya insostenible. Tal. Y decía, bueno, a ver, Bucha estamos unos pocos trabajando constantemente y en un momento puntual viene ese press tour que es ridículo. ¿Y esos son habituales, estos press tours? Es decir, de coger un autobús con periodistas y llevártelos a un punto informativo en un conflicto. ¿O es una cosa que ha ocurrido solo en Ucrania? Sí que pasa, pero depende mucho de dónde, pero sí que pasa. Hay muchos contextos en los que los accesos son difíciles o dependen de las autoridades y entonces se organizan estos press tours. En el caso de Bucha no lo entendía mucho porque el acceso era un momento en el que los rusos se retiraron, se podía acceder perfectamente. Pero por eso digo que... O sea, oye, que a mí me parecía un show terrible, ¿no? Que no me gustaba nada, pero lo que no entendí es por qué de repente, por una imagen puntual de algo que sucedía cada 3 días durante un rato, parecía que es que estábamos permanentemente trabajando allí 500.000 personas todo el día pegados unos a otros y en una situación totalmente surrealista y eso no era así. Es algo clásico, yo creo que todos hemos visto la viñeta, ¿no?, de que hay un contenedor ardiendo, están todos los fotógrafos haciendo la foto del contenedor ardiendo y luego pues que hay una manifestación pacífica o hay lo que sea y no está pasando nada y todos sacáis la misma foto, ¿no? Pero hay que sacar la foto, supongo, o no. O puedes buscar, una vez que te ves esa situación, si tú ves a todos los compañeros y compañeras que están en un punto haciendo una foto, ¿cuál es tu instinto? De, hostia, voy a hacerla por si tal, o ya está hecha, busco otro enfoque, busco otra historia. Creo que no es tan depende tanto de cada situación concreta, de cada escena concreta. A nadie nos gusta estar de repente en un momento dado en el que somos 20 y los 20 queremos o tenemos que hacer la misma foto porque es la que se está dando, ¿no? Yo creo que es de cajón que cualquiera que esté trabajando, y además en un contexto en el que estás, como aquí, ¿no?, que estábamos documentando crímenes de guerra, que había muchas muertes, que todo era muy dantesco, digamos, ¿no? Si hay una escena especialmente potente, pues nadie se la quiere perder, pero claro, al mismo tiempo no te apetece estar haciendo la misma fotografía que otras 20 personas, ¿no? Entonces yo creo que ahí son cosas un poco, ahí hablo siempre de las miserias de la profesión, cosas que
que tienen difícil solución cuando estás trabajando en temas que, que en ese momento están en la brecha informativa y en ese momento están abriendo los informativos y están en las portadas de los periódicos, y por el motivo de que tú o tienes o quieres estar documentándolo y tienes que lidiar con ello. Entonces luego ya cómo lidias con ello sobre el terreno, creo que cada uno tendrá su manual, ¿no? Porque tú vas por libre, ¿no? Se puede decir, un poco a hacer este tipo de cobertura, es decir, tú no vas con una agencia o vas con algún medio, a veces sí que hay... También depende muchísimo, ¿no? A mí una cosa que me hace mucha gracia, una pregunta que me ha hecho siempre mucha gracia, y digo gracia por no decir que me cabreo mucho, es cuando la gente me pregunta... Por si acaso la tenía en la lista, así me adelanto de... No, es que, bueno, me cabreaba mucho antes, yo creo que ahora ya estas cosas me dan igual, ahora sí que igual ahora me hacen gracia, ¿no? Cuando conoces a alguien y te dicen, ¿tú eres freelance o trabajas para alguien? Cuando estás en el terreno, ¿no? Y dices, coño, pues, o sea, seré freelance o no, pero trabajar estoy trabajando para alguien seguro, ¿no? Si no, mal vamos. Entonces, son muchas fórmulas diferentes de trabajar. Hay veces que, y de hecho más ahora que antes, voy totalmente por libre, completamente por libre, ¿no? Y para trabajar de una manera muy diferente a la anterior y publicando a posteriori y llevando también ese trabajo luego a otros foros, digamos, ¿no? Y luego está, digamos, lo que yo hacía mucho antes también, ¿no? Que es estar en el terreno, pasar mucho tiempo en el terreno, antes pasaba muchísimo más tiempo en el terreno cuando iba a los viajes, mucho más, meses. Y entonces una vez de ahí ya contactaba con los medios de comunicación y digamos que empezaba a trabajar desde allí, ¿no? Y luego están los encargos clásicos, pues cuando vas en encargo, que también pasa, pues cada vez menos, pero algunos hay. Y cuando vuelves o estás en Ucrania, la gente en general no se pega, ¿no? por las fotos. Decía, llegas a Bucha de los primeros, oye, quiero estas fotos, o tienes problemas luego a la hora de colocar esos encargos, a la hora de colocar las fotos, los trabajos. A mí el caso, por seguir con el caso de Bucha, si queremos hablar de cómo está la industria de la información... Cuando hablas de la industria de la información, ¿te refieres a los medios o engloba algo más? Porque antes me has hecho una diferenciación entre la industria y los medios. Sí, a lo mejor lo hago por error. Bueno, la industria igual incluye las agencias también, ¿no? Bueno, las agencias las incluyen los medios, claro. La verdad. No sé, o sea, a lo mejor estrictamente no habría que hacerlo porque Bueno, la gente no consume la agencia en sí, pero también las agencias también incluso se autopublican parte de su información, no sé. Sí que yo las incluyo por simplificar al menos en los medios. A lo mejor lo hago mal, ¿eh? Yo cuando me refiero a industria de información me refiero ya también casi al proceso completo, a la forma en la que desde la planificación, la producción, los colaboradores independientes, los medios de comunicación y la forma en la que llega al público esa información, ¿no? Cuando hablo de industria hablo del todo, ¿no? Del proceso completo de producción de periodismo. A mí, el ejemplo de Bucha, una cosa que ya te iba a decir que me preocupó, lo que pasa es que mi hartazgo con la industria ha sido tan bestia durante los últimos años, me ha impactado tanto como está esta industria que ahora, pues a lo mejor ya, tío, si me hubieran pasado unos años lo de Bucha, yo creo que hubiese puesto el grito en el cielo. Ahora ya fue como, bueno, es que es acojonante, porque hubo unas imágenes, ¿no? Pusimos unas imágenes que se publicaron en revista 5W y que yo creo que tuvieron cierto impacto en el mundo hispanohablante. 5W es una revista de muchísima calidad y tiene un público, pero esos trabajos en concreto tuvieron una difusión especialmente fuerte, ¿no? Pero es que esas mismas imágenes, a la hora de trabajar y de hablar con otros medios internacionales con los que he trabajado en el pasado, de repente, por motivos de seguridad, puede tener sentido, ¿no? Por motivos de seguridad, unos no trabajaban con freelance a las que ellos no hubieran introducido en el país. Insisto, eso tampoco puede tener sentido, ¿no? Tampoco se puede hacer una crítica sin más a eso. Otros, pues, no, bueno, ya tenemos alguna foto, entonces no necesitamos estas. Y yo estaba alucinando, pues yo veía lo que estábamos viendo, veía que tenía las imágenes de un crimen de guerra, bueno, de decenas de cadáveres, y decía, no puedo entender, esto hace unos años, estas imágenes, o sea, yo intuía que iban a tener un impacto bestial, ¿no? Y en el mundo hispanohablante las tuvieron cuando las publicamos en castellano. Entonces decía, bueno, pero estas imágenes hace unos años, ¿qué habría pasado con ellas? Yo creo que hubiese sido, bueno, me las hubiesen quitado de las manos para publicarlas, ¿no? Porque era algo
algo bestial lo que estábamos viendo. Gente ejecutada, maniatada, mujeres que habían sido violadas, desnudas, los cuerpos desnudos tirados en el jardín, bueno, una salvajada, una auténtica salvajada. Entonces, ostras, de verdad, no hay un interés muy potente por publicar esto, ¿no? Entonces, llegar a esa sensación de decir, se produce tanto, ahora se produce tanto, que hay veces que esa información parece que pierde valor. Porque quiere decir que es un problema de presupuesto de los medios, un problema de falta de interés, un problema de... es que me va a llegar por otro lado. Es que ahí es donde te digo que, no sé, yo me gustaría saberlo a mí también. O sea, es decir, no quiero dar una respuesta porque parece que la sé, que creo que la sé, y es que no la sé, porque yo pensaba... Por eso te digo, parece que se produce tanto que pierde valor. Dicen sí, eso, efectivamente. Bueno, no tenemos lo de hoy, que es muy potente, pero algo ya resolveremos mañana. Bueno, luego está el tema de la seguridad, ¿no? que preocupa mucho, y que más de última década los medios, algunos grandes medios, tienen cuidado con no trabajar con gente a la que no hayan metido ellos en el país, por si pasa algo. Pero aún así, en cualquier caso, tío, que genera un impacto, es decir, hay tanto material en la industria, hay tanto material por parte de los medios de comunicación ofreciéndose al público, que algo como las imágenes de una matanza puede en un momento dado ser difícil de publicar. En una guerra que en ese momento está teniendo esa presencia mediática, o sea, es que no estamos hablando de un conflicto olvidado que no le importa a la industria informativa occidental y entonces te cuesta publicarlas. No, estamos hablando de un conflicto, hasta abriendo informativos en las portadas de los periódicos, y de repente hay una matanza y yo digo, wow. Y en el mundo anglosajón no encuentro dónde publicar esas imágenes. Comentabas en la charla que a veces te ponía, o sea, otra de las preguntas estas que supongo que no sé si dan rabia, te han dicho, ¿cómo superas esto cuando vuelves a casa, cómo duermes? Y comentabas que a veces te pone de más mala hostia esa parte, que lo que estás viendo, es decir, lo que estás viendo pues es lo que ha pasado, es terrible, pero que vuelves o vuelves o no vuelves, o desde allí ves esta situación de los medios, y que eso es realmente lo que decías, no sé si decías que te quitaba el sueño, que te ponía de mala hostia. Sí, a mí no quiero frivolizar porque evidentemente lo que, por seguir con el ejemplo de Bucha, que es concreto, lo que estábamos viendo ahí era muy bestia. Y evidentemente no quiero frivolizar pareciendo que es que eso no te afecta de ninguna manera. O no, yo creo que es de cajón que todos entendemos que eso es lo que es, y que si estás ahí precisamente es porque te importa y te impacta, y lo que estás tratando es de que también lo vean los demás, ¿no? O sea, importante no frivolizar con el asunto. Dicho esto, claro, bueno, es tu trabajo, es a lo que te dedicas. A mí me parece mucho más duro y más impactante, y me parecería, o yo me lo imagino, mucho más difícil de llevar el trabajo de una doctora, de un médico en urgencias. Y ahí están, ¿no? Y no creo que andemos todos preguntando esto todos los días, ¿cómo lo llevas, cómo lo llevas, cómo lo llevas? Entonces, claro, a mí, yo cuando vuelvo, y en este caso, que fue una de las formas de ver y de medir cómo de impactante estaba siendo la guerra de Ucrania, porque me preguntaban más que nunca, ¿no? Pero la gente era más consciente de nunca de dónde estabas, entonces veces te vas por ahí, bueno, estás por ahí perdido. Y claro, yo lo que vuelvo es precisamente a mí lo que me quita el sueño, y por lo que vuelvo además de mala hostia y agobiado, y con una sensación salí con una sensación de, oye, hemos hecho lo que hemos podido, esto ha sido un desastre, pero bueno, hemos mostrado lo que hemos podido, me he esforzado, no sé, una cierta sensación del trabajo hecho. Y cuando volví, pero eso fue nada más, o sea, en el tren yéndome, ¿no? Cuando aterrizo en Barcelona estaba diciendo, baf, estaba otra vez cansado y agobiado precisamente por pelearme con esa industria. Con pelearme con una industria con la que es difícil pelearse para que las cosas se hagan bien, para que las cosas fluyan, para que la información llegue como tú quieres que llegue. No dejamos de ser productores de información, ¿no? Y no controlamos todo el mecanismo, el proceso completo para que esa información llegue a los consumidores, a los lectores, a las lectoras, como se quiera decir. Entonces, ese proceso es muy frustrante. Ese proceso es... puede llegar a ser un mundo también muy tóxico, ¿no? Porque parece como si fuera que tú estás trabajando en situaciones que son realmente desagradables, en situaciones que tú las estás viendo de forma muy visceral también, intentas ser profesional y gestionarlo lo mejor posible, gestionarlo como un trabajo, porque es tu trabajo. Pero bueno, no deja de ser algo, digamos, ¿no? Que tú vives de forma muy visceral, y de repente parece que se abre un mercado
Y como te digo, cuando esas imágenes publicadas en Revista 5 tuvieron tanto impacto en el mundo hispanohablante al menos, recibía decenas y decenas de llamadas de medios de comunicación, todos queriendo entrevistarme, la inmensa mayoría jugando al juego de convertirme en protagonista, de tal manera que yo ya no soy un periodista, soy un protagonista al que hay que entrevistar. Y yo pensaba, oye, no, perdona, yo por esto cobro. Ah, pero ¿qué cobras? Ay, pero que pretendes cobrar tanto, que tanto es una miseria para una televisión, ¿eh? Pero decía, bueno, vamos a ver. Primero, el protagonista es el superviviente en Bucha, no yo. Y segundo, yo soy un periodista que está aquí gastándose el dinero que tú no te has querido gastar como medio de comunicación y por eso he producido la información que a ti ahora te interesa. tendrás que Sí, colaborar, ¿no? A la causa, tendrás que colaborar un poco a los gastos de producción, ¿no? Entonces, eso es muy frustrante. Luego hay cosas que yo creo que ya, saliéndome un poco del contexto, creo que le afectarán a todo autónomo, ¿no? Siempre, yo alucino, ¿no? En un caso como este, pues cobrar lo que fuera por una intervención muy corta en una televisión y luego 50.000 horas para que te envíen el sistema de la fórmula de pago del formato en el que te tienes que registrar de 27 maneras con 28 contraseñas, que no, que lo has hecho bien, no, que lo has hecho mal, no, que lo has hecho... Y tú dices, mira, vamos a ver, perdona, yo te he cobrado no sé cuánto por una intervención de 10 minutos y llevo 7 horas invertidas en intentar facturarlo. Pues me vas a tener que pagar entonces... De esto se habla, o sea, de la parte del fotoperiodismo como, no, como autónomos, o como falsos autónomos muchas veces, y esa parte burocrática, esos pagos a 120 días, ese es de... Es insoportable ese de, eso. oiga, teníamos una factura, un algo pendiente, esta... Yo creo que además el otro día discutiéndolo con unos amigos, uno me lo explicaba a mí, muy bien yo creo, que decía, mira, es que el problema es que para ellos es como si tú les estuvieras vendiendo tornillos. Entonces, tú les sales mucho más barato que una empresa porque tú no tienes precisamente la estructura de una empresa y por eso puedes ser más barato que una empresa, ¿no? Pues no tienes un departamento de administración que te haga el trabajo de administración, que es una de las cosas que encarecen el servicio de una empresa frente al de un freelance o al de un autónomo, ¿no? Pero luego, en cambio, te tratan como si tuvieras ese departamento de administración. Pues eso, te contratan para un día, para una intervención, para un lo que fuera, y luego tardas un proceso salvaje con el que no contabas para facturarles, que dices, oye, que es que yo no tengo una persona de administración que se pelee con tu persona de administración, es que yo soy también la persona de administración que se pelea con tu persona de administración. No te puedo pasar contra... Yo no tengo tiempo para hacer eso, ¿no? Y eso es muy frustrante, además de la cultura, y esto, mira, si hablábamos de criticar, vamos a venirnos arriba, porque esto es algo que no creo que fuera se haga perfecto, ni mucho menos, pero sí que creo que en el mundo anglosajón se hace infinitamente mejor y en España se hace tremendamente mal, que es que hay una, no sé, a mí me parece hasta una falta de respeto. La gente te llama para trabajar, mira, te están llamando ellos, ¿eh? No estás tú yendo a ofrecer, te están llamando ellos. Y luego si te he visto no me acuerdo. Joder, a mí me parece que lo normal, cuando alguien te hace un trabajo para ti que has pedido tú, yo intento al menos asegurarme, cuando es mi caso, cuando yo pido algo, ¿no? Para algún proyecto, decir, oye, muchas gracias, aquí están los datos de facturación, factúrame. No sabes ni con quién, después de haber hecho la colaboración que te han pedido, que a ti a lo mejor ni te apetecía y has dicho que sí, y de repente tienes que ir buscando y preguntando ¿a quién le tienes que cobrar? Esperando no sé cuánto tiempo, ajustándote a ese sistema de cobro, que encima no funciona en muchos casos, esperando indefinidamente a cobrar. Y dices, bueno, es que si llego a saber esto, no se habría dicho que sí, ¿no? Y sí, estas son de esas miserias de la profesión que, claro, tampoco están muy presentes y que a mí, de hecho, a veces se me olvidan y cuando me vuelven a pasar digo, hostia, si la última vez ya dije que no aceptaras, coño, acuérdate, no aceptes, ¿no? Que igual hay gente que esté escuchando y piensa, la gente que de Fotolari no, porque es buena gente, pero es que, joder, estás hablando de dinero, estamos aquí hablando de justicia, de paz, de guerras, y tú estás hablando de dinero, ¿no? Una crítica que seguro que te encanta y que es muy recurrente es que convertís la tragedia en algo bonito, ¿no? Convertís, hacéis negocio, esto es un clásico a los fotoperiodistas, ¿no? Vais a un sitio lleno de muerte y destrucción y estáis ahí haciendo vuestro negocio y... ¿Qué? Contéstales, ese es tu momento. Bueno, yo respondería que entiendo la crítica, porque tal vez yo también la haría o me la plantearía. Y el motivo es porque que no les quepa la menor duda que nosotros lo pensamos más que ellos. Es decir, nosotros nos replanteamos todo esto constantemente.
No te creas que nosotros estamos tranquilos y lidiamos con situaciones tan complejas con las que lidiar, en el sentido de estar fotografiando la tragedia humana y al mismo tiempo estar peleándote por cobrar por ello y por publicar por ello y por publicarlo y tomarte la libertad de publicar ciertas imágenes. ¿Hay alguien que se cree que esto nosotros lo hacemos sin plantearnos si es correcto o no es correcto constantemente? Constantemente. Y cuando lo haces porque has llegado a la conclusión de que es lo que hay que hacer. No puedo hablar por todo el mundo, evidentemente, pero yo creo que la inmensa mayoría de la gente, y sobre todo la gente que trabaja bien, estoy seguro que todos lo hacen y todas lo hacen, ¿no? Y tenemos muchos debates entre nosotros y con las compañeras y con los compañeros hablamos constantemente de joder, no sé, me genera mucha frustración hacer esto, no tengo claro, tengo miedo de si esto es lo correcto, vamos de menos a más, analizamos, nos autocriticamos. Yo creo que hay mucha autocrítica, es decir, que esto es una constante en nuestra profesión. Joder, yo creo que lo pasamos mal, yo también. Es una de las cosas con las que a lo mejor me quedo corto cuando digo, cuando me dicen, ¿estás bien y lo pasas mal? Y digo, no, yo lo paso mal con la industria. Bueno, a lo mejor también incluso eso lo englobo en la industria, ¿no? Es decir, que me implica tomar decisiones con las que a lo mejor no estoy del todo a gusto. A mí no me apetece publicar la imagen de gente muerta, no me apetece. No me apetece, no sé, es decir, es algo que me generaría menos dilemas no tener que hacerlo, ¿no? Pero si documentando una situación me encuentro con gente que se ha ahogado en el Mediterráneo o a la que han asesinado en Ucrania, ¿qué hago? Joder, pues lo correcto será darlo a conocer, ¿no? Que es mi trabajo, y entonces te planteas bien cómo sí, así, cómo es la forma más respetuosa, pero a la vez que prima también la importancia de la información. En fin, hay muchísimos dilemas. Aparte de esto, que aseguro a quien haga la crítica que nosotros lo sufrimos, lo sufrimos mucho, bueno, el tema de la belleza y el convertir la belleza en... Yo creo que es de las pocas cosas con las que no estuve en absoluto de acuerdo con Sontag, ¿no? Cuando hizo esa crítica Susan Sontag, que si no me equivoco la dirigía a Salgado, la crítica. Sí. Sobre Sí, se suele poner como ejemplo, ¿no? De cómo crea esas imágenes, cierta belleza de la pobreza, del drama. Sí, pero bueno, que igual me equivoco, pero creo que ella en concreto dirigió la crítica hacia él. Y bueno, nos preguntan mucho. Me parece súper difícil de responder este asunto, ¿eh? Me parece súper difícil, porque a mí me meto en camisas de 11 varas, bueno, constantemente, que es... claro, nosotros somos periodistas y dentro de que somos periodistas y trabajamos con la imagen, y trabajamos como fotoperiodistas, utilizamos la fotografía para hacer periodismo, entendemos que es un lenguaje visual y que tenemos que manejarlo de la mejor manera posible para hacer que las imágenes generen empatía y generen interacción y generen pensamiento crítico, que es de lo que va todo esto, no nos olvidemos, ¿no? En la población. Y además luchamos contra una diarrea visual, que es contra la que luchamos hoy en día, que consume cada individuo a lo largo del día de imágenes, y luchamos para que esto que estamos contando nosotros genere, bueno, pues a lo mejor un cierto impacto, una cierta llamada de atención para que se interese por la temática, ¿no? Para que por lo menos retenga esto y a lo mejor se lo lleve a cenar, se recuerde el tema para llevárselo a la hora de cenar y discutirlo con quien esté cenando. Entonces, todo eso implica una carga por necesidad estética, porque es un lenguaje visual. Entonces, reducirlo. O sea, yo no estoy de acuerdo con la crítica en el sentido de que una imagen funcione implica hacer un reduccionismo a la belleza, no me parece correcto, porque si funciona, porque tiene una carga estética, funciona porque esa carga estética transmite una serie de emociones y una serie de información. Por lo tanto, no es solamente belleza, ¿no? Entonces, fíjate que eso rara vez se hace, esa crítica rara vez se hace con el texto, cuando en realidad se hace lo mismo. Es decir, tú puedes decir, no, pues hagamos un parte de guerra, como si fuéramos, ¿no?, el equipo de información del batallón no sé qué, y hagamos un parte totalmente aséptico como los de antaño, y en cambio tú te lees una crónica, una buena crónica de guerra de una gran cronista o de un gran cronista y te enteras, pero además disfrutas leyéndolo y además no se te hace pesado, porque leer, a la gente pasar tiempo leyendo le cuesta, porque todo el mundo está muy ocupado, ¿no? Y entonces... y no se te ocurre decir, ay, has embellecido el lenguaje. Son muchos adjetivos, ¿no? Lo has hecho. Sí, habré utilizado todas las herramientas que tengo a mi alcance para que el mensaje llegue lo mejor posible, ¿no? Hablabas de diarrea visual, que me ha encantado el concepto. Hay muchísimas fotos,
consumimos muchísimas imágenes, pero caducan muy pronto. Y ahí es donde salto a uno de los proyectos en los que has estado involucrado y que tú has sido uno de los grandes impulsores, que es Archivo COVID, que es un archivo de todas las imágenes que se han producido en España, de casi todas las imágenes a lo largo de los años de la pandemia. Imágenes que yo me acuerdo que comentabas en la presentación, que si no es por ese archivo, algunas igual no perdurarían, no se habrían publicado, no se habrían visto. Es decir, se hacen muchas fotos, pero duran lo que duran y, oiga, este tema ha caducado, fuera. Bueno, la verdad es que Archivo COVID es un proyecto del que estoy muy contento de que exista, porque además toca muchas aristas, como lo que tú acabas de decir, ¿no? Toca muchas de las, digamos, de las problemáticas que yo creo que merece la pena intentar resolver, ¿no? Y que es, intentaré resumirlo. Yo creo mucho en que es interesante analizar las consecuencias o el impacto de la publicación de las imágenes a corto, medio y largo plazo, porque creo que no es el mismo a corto, medio y largo plazo, ¿no? Y entonces, de esos tres, yo sobre todo me enamoro, y cada vez más, del largo plazo, porque creo que a largo plazo es cuando las imágenes, digamos, se quitan el corsé que les imponen las líneas editoriales de los medios de comunicación que las publican en el contexto de la actualidad, y además eliminan también la percepción que tenga la población por ese contexto de actualidad y pasan a ser, digamos, un verso libre, ¿no? Pasan a generar una interacción mucho más íntima entre el espectador y la imagen, ¿no? Pasado el largo plazo. Esto en una época en la que, como tú has dicho, las imágenes parecen caducar cada medianoche. Sí, sí. Entonces, el proyecto surge cuando en la pandemia, durante las primeras 2 semanas, comienza la pandemia, estaba alarma en España. A mí me pilla recién llegado de viaje, tenía otro viaje, no puedo irme, y entonces salgo a la calle. En cuanto se declara el estado de alarma y al salir a la calle, fotografiamos las calles vacías y un día bien, el segundo día, bueno, vale, pero el tercer día decías, bueno, ¿qué más está pasando? Claro. Intentabas entrar, acceder a los lugares y no se nos permitió entrar. Esto pasó en varios países, pero no sé si en alguno de forma tan exagerada como en España. No podíamos entrar en ningún sitio, ni en los hospitales, ni en las morgues, ni en los cementerios, ni en las residencias, cosa que puedo entender un poco más. Y entonces, claro, iba hablando con compañeras, con compañeros, y iba enterándome de que estábamos muchísimos intentándolo y nadie consiguiéndolo, el trabajar. Y claro, esto nos estaba impactando, ¿no? Porque decíamos, bueno, se nos está impidiendo documentar la peor consecuencia de un virus por el que se nos pide quedarnos en casa, y la peor consecuencia de ese virus además es la muerte. ¿Qué sentido tiene? O sea, ¿qué sentido tiene que la gente, dices a la población, quédate en casa que este virus es muy peligroso, pero no te lo voy a enseñar, ¿no? Recuerdo un día que después de caminar horas y horas por Barcelona, completamente solo por el centro de Barcelona, pero era alucinante, impactaba muchísimo aquello, frustrado porque iba llamando a todos lados y no te cogían el teléfono, te decían que no sin más, no podías entrar, impactado porque además no hubiera ninguna autoridad que pudiese poner orden aquí y decir, oye, perdón, los periodistas tendrán que entrar a los sitios, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues en ese contexto llegué a casa y me acuerdo que había una compañera en los informativos, ¿no?, de televisión diciendo, estamos delante de tal hospital, la situación es un auténtico desastre dentro, nos han contado los doctores por teléfono que no sé qué, no sé cuántos, pero claro, te lo contaba desde fuera, en una calle limpia y ordenada en la que no pasaba nada, en una época en la que hay que ver para creer. Entonces, hablando se me ocurrió plantear el concepto del archivo precisamente para tratar de poner en común entre todos los fotoperiodistas, por lo menos que el proyecto estuviera abierto a todos los fotoperiodistas y las fotoperiodistas, fotodocumentalistas de España, plantear el juntarnos para crear una memoria visual, ¿no?, y que la ciudadanía pudiera tener acceso a ella, ¿no? Y es para que esas imágenes no quedaran muertas, para que se pudieran consultar, para que no se olvidara lo que estaba pasando, porque insisto que haces una imagen, congelas un momento, ¿para qué? Para que ya no haya excusas para mostrarlo pasadas 24 horas, como algunas me han llegado a decir, es que esa foto no es de ayer, o no es de hoy. Joder, ya lo sé, ya lo sé, es que las fotos no se mueren pasadas 24 horas, ¿no? Y porque es importante, ¿no?, que no se nos olviden las cosas que pasan, porque se aprende de las cosas que pasan. Entonces, dicho esto, claro, el reto era
muy difícil. Por suerte un montón de gente se animó a participar desde las mesas de edición que se crearon, la Universidad de Alcalá, que es donde descansa el archivo, las 385 fotógrafas y fotógrafos que participan en el archivo y bueno, y se creó esa memoria visual en archivocovid.com que impresiona muchísimo, ¿no? Porque ahí ves un recorrido además desde que empieza la pandemia por distintos territorios, qué es lo que va sucediendo. Ves incluso ese momento en el que las primeras 2 semanas no podemos entrar a ningún sitio, no porque no se nos estaba permitiendo y bueno, creo que eso, que en una época en la que hay que ver para creer, tener un espacio, por terminar, un espacio en el que dar vida a esas imágenes, ¿no? Permitir que la ciudadanía consuma esas imágenes es fundamental. Y digo para terminar con esto porque en ese momento tenía la sensación de que casi podría colaborar más. Yo acabé trabajando dentro de las residencias, gracias a la ONG Open Arms, y trabajamos en todas las residencias de Cataluña. Creo que era un trabajo que era muy importante de hacer y me alegré de poder haberlo hecho, por duro que fuera. Pero hubo un momento en el que tenía la sensación de que hacía más falta la creación de espacios donde posibilitar a la ciudadanía interactuar con las imágenes que se estaban haciendo de una realidad que estaban viviendo pero que no estaban pudiendo ver, que el hecho de ser una persona más produciendo imágenes, ya que había tantas compañeras y compañeros haciendo trabajos tan buenos, ¿no? Entonces dijo, es que lo que falta es el espacio, lo que falta es el lugar donde poner esa imagen y permitir y podamos ir a verlo, ¿no? Más allá de que... Y que perdure. Sí, y que perdure. Y más allá de que en el futuro haya una sala de exposiciones y que temporalmente haya una exposición, ¿no? Y bueno, y ahí está el proyecto. Nos hemos puesto de pie porque nos tenemos que ir ya, porque estamos en Formentera, hace sol, amigos, y la sombra del sol ya luego se está volviendo un poco loco. Nos tenemos que despedir ya, pero antes yo quiero que nos hables de un poquito de esperanza, ¿no? En de la industria tal. Hay proyectos buenos. Has hablado de Revista 5W, que es una maravilla, y tú tienes Sonda Internacional, un proyecto que has lanzado para que la gente, bueno, aporte ahí su dinerito, ¿no? Para que se puedan hacer proyectos de fotoperiodismo en condiciones. Sí, digamos que Sonda Internacional nace de muchos años de planteamiento y es una respuesta precisamente a decir, vale, si la industria, insisto, soy el primero en decir que es desesperante, yo creo que lo sabemos todas y todos, pero no me voy a quedar esperando en mi casa para poder trabajar de la forma en la que creo que hay que trabajar, ¿no? Entonces voy a buscar la manera. Entonces, después de mucho tiempo, muchos años de planteamiento, el proyecto ha ido tomando forma hasta que ahora, por primera vez, lo estamos dando a conocer. Sonda Internacional es un medio de comunicación independiente especializado en periodismo visual sobre la crisis climática y descansa, digamos, sobre 4 grandes pilares, ¿no? Que son la crisis climática, el porqué de la crisis climática es la mayor problemática, evidentemente, a la que nos enfrentamos. Entonces, por eso a mí me apetece mucho volver a trabajar, volver a especializarme en ella y creo que hay que hacerlo y poder profundizar. Periodismo visual es porque estoy encantado con que el proyecto realmente cubra lo que creo que es una necesidad muy real. No se trata de crear un medio de comunicación más porque sí, ni mucho menos. Realmente creemos que no estamos viendo en imágenes, en una época en la que hay que ver para creer, las consecuencias de la crisis climática de la que hablan los informes científicos. Los informes científicos son muy duros, pero mostrar eso en imágenes es muy difícil. Y llevamos tiempo intentándolo y es realmente difícil. Es, entre muchas comillas, relativamente fácil crear empatía con una imagen de un bombardeo en Alepo o ahora en el Donbass o de una persona ahogándose en el Mediterráneo, pero la crisis climática implica a veces un amigo muy silencioso. A nivel de periodismo visual es muy difícil de retratar, ¿no? Entonces esto es un reto interesante. Luego es en castellano y es sin ánimo de lucro, y el por qué es porque no hay un solo medio en el mundo hispanohablante, y somos 500 millones de personas, con capacidad para financiar el trabajo sobre el terreno como creemos que hay que hacerlo. Poder hacer un único trabajo al año, la forma en la que nos planteamos es hacer... No hay ni un medio, ¿eh? O sea, que ni no hay uno, no hay ni uno. Además que alguien, si hay uno y yo me equivoco, que alguien me lo diga, ¿no? Que diré, ay, qué bien, y intentaré conocerles, ¿no? Pero no hay un solo medio de comunicación con la capacidad de financiar lo que cuesta un trabajo, un proceso de investigación de periodismo visual que pueda durar 1 año, 2 años, no sé, medio año, año y medio, depende, ¿no? Pero, con una preproducción, con una producción larga de terreno, con unos procesos de edición serios para que realmente luego haya esos trabajos con los que acabamos alucinando todos, que acaban siendo referencia, que acaban siendo un lugar al que incluso pueden acceder los investigadores, ¿no? Para sacar información y que siempre están producidos por medios anglosajones. Entonces,
creemos que es importante, que hay un nicho, que hay un espacio que cubrir real, y por eso creamos Sonda Internacional. Hay una landing page presentando el proyecto que es sondainternacional.com. Bueno, y por matizarlo del sin ánimo de lucro, que es lo que no he matizado, parece que el periodismo es un servicio público muy relevante y que todo el mundo reconoce como servicio público, pero no un negocio rentable, ¿no? Entonces, esta es una propuesta que no sé si funcionará, yo espero que sí, pero realmente el planteamiento es, si la gente no pretende pagar por consumir el medio de comunicación, al menos lo suficiente, o las suficientes personas como para tener esa capacidad de producir una gran investigación, veremos si lo proponemos haciendo el planteamiento de el periodismo visual sobre la crisis climática es interesante. Si te interesa que exista, independientemente de cuánto pretendas consumirlo o no, si te interesa que exista, fináncialo. Con una idea muy idealista de, si de verdad interesa, funcionará. Si no funciona, es que no interesa lo suficiente como para que exista. Así que esperemos que funcione. Es un experimento muy interesante. Sondainternacional.com. Ya habéis visto que con Santi nos quedaríamos aquí hablando. Yo casi te voy a poner, como vives muy cerquita de donde estamos nosotros. O sea, cada mes nos podemos juntar y nos vamos poniendo al día, nos vas contando estas cosas. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.